Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, hoy hablando de la autoestima, me quiero, no me quiero y cómo esto afecta todas las áreas de mi vida. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, a quienes ahora me van a ayudar a hablar un poco alrededor de la autoestima y el trabajo. Cómo podemos entender cómo esto afecta en nuestro trabajo, en nuestro desempeño, en nuestra búsqueda y muchas otras cosas que ya irán surgiendo en el camino. Les quiero presentar a la licenciada Cintia Viviana Figueroa. Ella es psicóloga clínica e industrial con maestría en Administración de Recursos Humanos. Bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Bien, gracias, Tuti. Aquí agradecida de estar invitada acá. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y también les presento al licenciado Manuel Velázquez Alvarado. Él es psicólogo clínico e industrial, también psicoanalista. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias, Tuti, contento de estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, empecemos a platicar de cómo es que afecta esto de la autoestima, de me quiero o no me quiero, que hablábamos anteriormente, el concepto que tengo de mí mismo, de mis capacidades, de etcétera, todo lo que soy capaz de aprender, incluso creo que tendría que ver con el trabajo. Manuel, voy a empezar contigo. Bueno, tiene que ver mucho la autoestima, como lo decía Jimena hace un momento. El contexto afecta mucho cómo me valoro, ¿verdad? Cómo valoro mi trabajo. En el contexto laboral eso es importante porque afecta definitivamente mi desempeño. En la medida que yo maneje una autoestima que me permita conocer no solo mis fortalezas, sino también mis debilidades, que la autoestima no hay que entenderla como yo soy lo máximo y entonces lo puedo todo, sino la autoestima tiene que ver también con esa sensatez de entender que tengo limitaciones. Claro. Ese contexto puede ser favorable o no, ese contexto laboral, para alimentar un poco ese autoconcepto que yo puedo tener en función de lo que me demanda el trabajo, de las exigencias que tengo, y eso también alimenta de regreso el desempeño y la capacidad que tengo de poder ser un buen trabajador, ¿verdad? De poder desarrollarme bien. Claro, es difícil, me imagino, cuando estas condiciones en tu trabajo son adversas, te están exigiendo y te están señalando y te están exprimiendo y te están criticando y todo el tiempo te están atacando de alguna manera, puede ser compañeros, puede ser la misma empresa, jefes, no sé. ¿Cómo poder regular eso cuando, de alguna manera, si yo soy bueno en el trabajo y permanezco en él, es porque cumplo con todo eso que me están diciendo y si no me están amenazando constantemente de te vamos a despedir, etcétera, etcétera? ¿Cómo puedo regular lo que yo pienso, lo que yo creo de mí mismo versus lo que la empresa también me está dando como de retroalimentación? Bueno, Tuti, eso básicamente, como de acuerdo a las 4 grandes áreas que afectan, digamos, en el entorno laboral de la parte de la autoestima, en el concepto básico, digamos, del sentido de pertenencia. Entonces, uno puede contrarrestar eso sintiéndose primero seguro dentro del trabajo, ¿verdad? Muchas veces esas amenazas son el ambiente, pero cuando uno tiene el temor de ser despedido, esa autoestima normalmente se ve afectada. Entonces, claro, uno puede contrarrestar primero estando seguro de lo que uno hace, ¿verdad? Uno sabe muy bien, uno tiene que autoexaminarse, autoevaluarse y saber para qué es bueno. Y obviamente no compararse con el resto de los compañeros y tratar de realmente digamos, sobresalir en lo que a mí me toca. Otra de las formas en que uno puede contrarrestar es realmente hablando, o sea, uno debe también comunicar las cosas que a uno no le parecen o sí le parecen a sus jefes inmediatos. Entonces, hay muchas formas de contrarrestarlo, pero lo primero es conocerme a mí misma, sentirme seguro de mí misma y sentirme parte de ese trabajo. Otra de las partes que es importante tocar, digamos, dentro del entorno laboral también es el concepto de la singularidad, o sea, cuando uno está realmente claro de quién es uno, y cómo es uno y la autovalía personal, entonces eso le ayuda a uno a mantenerse seguro en su entorno laboral. Ahora pasa algo también, y en Guatemala yo he escuchado muchos casos como estos, en donde una persona suele ser muy franca, suele ser muy respetuosa también a la hora de decir las cosas, me parece, no me parece, pero a la empresa o a los jefes o a la persona que no le gusta, y entonces cuidado y vuelves a decirlo, porque entonces ya está en riesgo tu trabajo, cuidado. Y entonces la persona dice, ¿qué pasa? ¿Soy yo el que está en error? ¿Es la empresa? Mejor me callo y entonces lo que yo opino no vale. Y ahí empieza también como a socavar el autoestima, ¿o no? Claro, lo que hay que entender es que la autoestima es solo un aspecto del tema de salud mental dentro del trabajo, que es algo que en Guatemala particularmente no se le pone mucha atención. Programas de salud mental enfocados al empleado, donde se puedan regular mucho las dinámicas entre los subalternos y los jefes. Es decir, hay muchas dinámicas humanas que se dan dentro del trabajo y cuando la empresa ya es grande o tiene mucha demanda de trabajo, es importante considerar un programa de salud mental, obviamente enfocado a la autoestima del empleado en función de su productividad, que finalmente le interesa a la empresa que el empleado sea productivo, pues porque esa es su razón de ser, ¿verdad? Pero tenemos que verlo un poco más amplio. La licenciada lo mencionaba, hay un tema donde yo puedo
ver mi desempeño personal y hacer una evaluación donde yo me sienta seguro con el producto que estoy dando, pero aún así el contexto puede ser adverso. Yo creo que ahí también entra una evaluación un poco más amplia donde nos tenemos que cuestionar si lo que hago me hace feliz, entre comillas, ¿verdad? En el sentido de si ocupa un lugar, el lugar que debe ocupar dentro de mi vida. Así como hablaban hace un momento sobre que la pareja es parte de mi vida, no es mi vida, sino debe ser parte de mi vida. El trabajo debe ser visto así también. Si nosotros vemos ejemplos, por ejemplo, como Japón, donde las jornadas de trabajo son inmensas y el índice de suicidio laboral es altísimo. Sí. Ahí es donde tenemos que entender que el problema en cuanto a autoestima es solo una pequeña parte de lo que tienen que entender las empresas dentro de un proceso de salud mental de la empresa, ¿verdad? Y es que muchas veces en lo laboral, así como hablamos anteriormente en la pareja, en lo laboral también es otra de esas áreas en donde sentimos o no sentimos que somos buenos o no, dependiendo de lo que los demás digan, dependiendo de esa evaluación que nos dan dentro de la misma. Existen pruebas específicas que sirven para medir el autoestima, pruebas clínicas. Yo te pedí, Cintia, que hoy nos apoyaras un poco con hacer una prueba muy sencilla y le quiero pedir a usted en casa, si tiene a la mano papel y lápiz, que en una hoja de tamaño carta, preferiblemente, dibuje una figura humana. Y váyalo haciendo en lo que vamos hablando un poquito más al respecto. Esta no es una prueba específica de autoestima, Cintia. No, realmente, digamos, en el entorno laboral, uno hace obviamente todo el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Dentro de esa parte uno tiene que evaluar esa parte, que tiene que ver personas con autoestima sana, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno puede utilizar un test proyectivo, básicamente uno lo que logra es determinar del inconsciente de la persona cómo se siente ubicado en el entorno. Por ejemplo, ¿podemos tomar una de las pruebas? Estos fueron dibujos que se hicieron con personas anónimas, se les pidió que hicieran una figura humana y esto fue lo que lo abre usted en pantalla. La número 1. Veamos, en la número 1 nosotros podemos observar, digamos, cuando uno habla de esta prueba, aquí me da 4 espacios a evaluar, ¿verdad? Uno de ellos me habla, digamos, del tamaño de la figura, me va a decir más o menos si tengo un valor, una autovalía personal normal. Digamos, por ejemplo, esta es una autoestima normal. También me permite ver, por ejemplo, si yo lo tuviera que ver en el entorno laboral, que es lo que aquí estamos tratando, ¿verdad? Yo puedo ver acá a una persona que con una buena autoestima probablemente tiene miedo de andar hacia el futuro, porque tiene buena autoestima, pero todavía tiene algún anclaje en el pasado. Está como viendo hacia la izquierda, digamos. Digamos, nosotros aquí tenemos el futuro, tenemos el pasado, tenemos el presente, y tenemos básicamente, por ejemplo, en el ángulo emocional, esta es una persona que tiene más una tendencia a un 70% probablemente de la parte del carácter materno, o sea, una dependencia materna. Entonces, esto nos hace una persona bastante centrada, sensible, una persona con capacidad de toma de decisiones y con una autoestima bastante sana. Veamos el segundo. Que este nos llamó la atención desde que lo vimos aquí los tres porque no hizo una figura, hizo una cara, hizo un rostro. Bueno, digamos en este caso, específicamente refiriéndonos al trabajo, podríamos decir que esta es una persona que le gusta ser el centro de atención, ¿verdad? Entonces, es una persona que va a llamar mucho la atención, es una persona segura de sí misma, puede ser un poco terca, es una persona con una visión de futuro muy amplia, ¿verdad? Nos permite ubicarla también como una persona que desea tener éxito en todo lo que hace, ¿verdad? Siempre y cuando este puede ser una persona bastante, digamos, con un buen desempeño laboral bajo una buena supervisión. Perfecto. ¿Y la última? Podemos hablar de esta figura número 3, que también en términos de autoestima, yo veo aquí una autoestima sana, veo una persona, digamos, con unas buenas relaciones interpersonales, aunque digamos, podemos ver acá una persona que mantiene sus distancias, es una persona que prefiere, digamos, relacionarse sanamente, pero no ampliar su círculo, ¿verdad? Vemos una persona también con toma de decisiones un poco más limitada, que está más enfocada en todo lo que son condicionantes de trabajo tradicionales, pero que tiene la habilidad y que sueña, porque una de las cosas que vemos aquí es que va en búsqueda de su felicidad. Eso es algo importante. Puso ahí una carita feliz, Así ¿no? es. Interesante. Esto nos hace ver que hacia su futuro tiene bien puesto que busca la felicidad. Entonces, gracias. Esto es muy rápido. Usted entenderá que en minutos no podemos hacer todo el análisis que generalmente se hace viendo todos los detalles que los expertos suelen hacer. Si nosotros ya dibujamos nuestra figura humana, lo hicimos en casa, un rasgo o algo que podríamos tomar en cuenta para entender si nuestra autoestima
está bien o necesita mejorar? ¿Qué podría ser? El rasgo más importante es el tamaño de la figura. Okay. O sea, realmente si hacemos una figura bastante grande o una figura muy pequeña, ¿verdad? Eso es el tamaño de la figura, el tipo de trazo, digamos, si el trazo es muy fuerte o si el trazo es muy débil, ¿verdad? Si es muy débil, es más leve su autoestima, más baja su autoestima. Más baja su autoestima, podríamos decir. Perfecto. ¿Qué hay, Manuel, regresando a cuando empezamos a buscar trabajos, cómo me enfoco, cómo puedo yo fortalecer mi autoestima para que cuando vaya yo a buscar un trabajo, no sé si me lo van a dar o no, pero generalmente ahí es donde entra en tela de juicio de seré capaz, no seré capaz, les gustaré, no les gustaré, me aceptarán, no me aceptarán? Claro. Yo creo que es importante, partamos de una realidad, ¿verdad? No, en nuestro país no es muy fácil conseguir trabajo, eso también creo que todos lo sabemos, hay que hacer un esfuerzo bastante grande para poderse posicionar en cuanto a las oportunidades que podamos encontrar, pero creo que lo más importante es conocer nuestras capacidades, conocer nuestras debilidades, pero sobre todo mostrarnos como somos. Sí, yo creo que eso es bien importante en el proceso, porque aunque yo lograra demostrar frente al evaluador o frente al empleador algo que él espera, aunque no soy, tarde o temprano eso me va a afectar en el trabajo y no voy a durar en el trabajo, ¿verdad? Haciendo referencia, por ejemplo, a este test que hablaba la licenciada, la figura humana, obviamente es un test clínico, que la autoestima es uno de tantos indicadores que yo puedo ver en este, pero en lugar de intentar hacer una figura adecuada para que el que me evalúe me mire bien, es tratar de ser lo más honestos posibles. ¿Por qué? Porque esto va a estar relacionado con el perfil que se busca para mí. El aparentar ser una persona impulsiva, por ejemplo, no necesariamente puede ser malo, de repente el perfil lo exige, para ventas o para hacer un tipo de trabajo que me lo exija, es decir, hay que estar claros de lo que somos, tratar de vender lo que somos y tener también claras nuestras debilidades, creo que eso es importante. Gracias. ¿Qué recomendación podrían dar? Me queda muy poquito tiempo, pero ¿qué recomendación me podrían dar para las personas que están en un trabajo, no el que les hace feliz, no el que ellas buscan o para los que son buenas, sino porque tienen que trabajar y están en ese trabajo y entonces no se sienten realizados, no están contentos, pero necesitan también fortalecer su autoestima, pues a lo mejor para rendir mejor o para aspirar a algún otro puesto en el trabajo? ¿Qué se les podría decir? Yo creo que algo que es bien importante, que debería ser una responsabilidad de la empresa, pero uno como empleado también puede hacerlo, es exigir claramente sobre qué términos soy evaluado, para poder determinar cuál es mi desempeño. Es decir, la empresa debería tener un programa donde le comunique al empleado en función de qué lo estoy evaluando, ya sea uno docente, sea uno trabajador de cualquier tipo. Si la empresa no tiene ese programa o no lo hace regularmente, uno tiene el derecho personal de acercarse a quien lo evalúa uno, el jefe inmediato o el área de recursos humanos y decir, quiero saber respecto a qué es lo que se mide en mi desempeño, cómo ustedes evalúan que yo soy un empleado favorable para la empresa. Y en función de eso, constantemente estar haciendo una evaluación, pero no imaginármelo, no especularlo, no esperar lo que me dice el compañero o lo que el jefe en un mal día me terminó diciendo, ¿verdad? Que no lo hago bien, sino sí pedir claramente, bueno, ¿sobre qué soy evaluado? ¿Cómo puedo ser un buen empleado? Y mantenerme enfocado en mantener ese estándar que se me pide. Claro, y recordar que eso es una parte, como decían, ¿no? De la vida, no es la vida. No, una de las cosas también es importante, yo creo que también uno tiene que tener el valor, o sea, de comunicarse y buscar y saber, como decía aquí, si uno es la persona adecuada y si no, también tener el valor de buscar una nueva oportunidad, porque realmente también el trabajo es parte de la vida nuestra, pero que sí es una parte bien importante. Entonces uno debe ser feliz en donde trabaja, si no, uno no va a rendir bien. Idealmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa comercial nuevamente. ¿Me quiero? ¿No me quiero? Así hemos titulado a este programa hablando sobre autoestima. A la pausa, nos vemos.